El joven Lioba es la última novela del prestigioso escritor argentino Marcos Aguinis. En ella se narran los primeros pasos del revolucionario que el mundo conocería bajo el nombre de León Trotsky, una de las figuras centrales de la Revolución de Octubre que terminó con el régimen zarista. Centrado en los aspectos más humanos del personaje, Marcos Aguinis construye un relato apasionante sobre la niñez, juventud del dirigente soviético hasta los días triunfales de la revolución. El resultado, una novela llena de acción, de aventura, ilusiones, desengaños, que arroja nueva luz sobre uno de los iconos del siglo XX. Visita la redacción de Periodista Digital, Marcos Aguinis. Marcos Aguinis, bienvenido a Periodista Digital a presentar su último libro, El joven Lioba. Lo primero que quería preguntarle era, es muy curioso que usted, un crítico del populismo latinoamericano y que ha definido al populismo como el socialismo del siglo XXI, se haya sumergido y de qué manera en este libro en la juventud de un icono comunista como fue León Trotsky. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, a mí esta figura siempre me ha fascinado porque es un protagonista bisagra del siglo XX. A partir del triunfo de la Revolución Rusa, el siglo XX tomó una dirección muy particular, donde hubo momentos paradisíacos y muchos momentos infernales, ¿no? Y por otro lado, cuando visité su museo en México, donde se conserva todavía el escritorio y lugar donde fue asesinado, me di cuenta que la mayor parte de las biografías, novelas o incluso películas que se hicieron sobre Trotsky se refieren a su final de tragedia griega, pero que el principio de él ha sido completamente borrado, fundamentalmente por la decisión de Stalin de sacarse al único que podía quitarle el poder, el único desafío. Sí, porque él era el heredero de Lenin, ¿no? Él era el heredero de Lenin, y Lenin había escrito un testamento que Stalin se ocupó de ocultar. De modo que me empezó a llamar la atención que había pasado antes, que es lo que estaba borrado. Y cuando me inicié la investigación, a través de páginas autobiográficas, correspondencia, incluso estudios biográficos, me di cuenta que había una cantidad enorme de peripecias, de aventuras. Yo dije, aquí hay un material precioso para hacer una novela de iniciación y contar la adolescencia, la infancia, la juventud de un idealista fogosamente entusiasmado con su objetivo, al extremo de que él padeció exilios y cárceles y vejaciones tremendas, y a pesar de todo eso era un hombre que tenía una voracidad por la lectura, que se hizo muy culto en poco tiempo, que tenía vocación de escritor, lo cual me llevó a cierta identificación, ¿no? Sí. Por lo menos en la parte anímica. Usted cuenta que encontró en ese trabajo de búsqueda un cofre lleno de joyas, sí, ¿no? Apetecibles para un escritor. Pero ¿qué fue? Aparte de ese afán por escribir, ¿qué más le sorprendió? Bueno, me sorprendió, como joven, él fue impactado por el clima de opresión que imponía el régimen zarista. Incluso él fue impactado por escenas alucinantes. Por ejemplo, él fue enviado, porque vivía en una aldea muy pobre, el padre era un campesino pobrísimo. Lo mandaron a estudiar a Odessa, donde había una familia más o menos acomodada, bueno, y allí él estudiaba. Y cuando vuelve de Odessa, vestido con una ropa mucho más elegante, entonces va a trabajar al campo con los campesinos y el padre con ropa elegante, y todos lo miran asombrados, que es una cosa que es totalmente inadecuada. Pero claro, era un puber que estaba bastante desorientado y confundido. Y en ese momento ocurre algo notable, porque él ve aparecer en el horizonte una cantidad de espectros que tropezaban entre sí, algunos caían, y eran ciegos por desnutrición. Ciegos por desnutrición. ¿Y qué hicieron los campesinos que estaban trabajando allí? En vez de ayudarlos y acompañarlos, los expulsaban, los golpeaban, les pegaban, los mataban. Entonces él observó ahí cómo entre los pobres se destruyen, cómo la condición humana tiene aspectos completamente deleznables, primitivos. Y él fue tan impactado que, a pesar de que era un puber, salió corriendo de su casa y se arrojó en el piso a llorar. Yo creo que esa escena lo grabó para siempre, y se dio cuenta que había algo muy terrible en la condición humana que debe ser modificado. Y luego, bueno, en el colegio, como todo adolescente, tuvo sus escenas de rebeldía, y bueno, y esas son las joyas que yo encontraba en él, ¿no? Y luego, ¿cómo era el carácter de este joven Lioba? ¿Cómo lo definiríamos?
Yo creo que muchos jóvenes se identificarían con él, porque no tiene nada distinto a lo que tienen todos los jóvenes. Es decir, cuando adolescente fue un rebelde, y todos los adolescentes hemos sido rebeldes. Sí, rebelde, obcecado. Sí, claro, y la rebeldía se expresa de diversas formas, Lamentablemente hoy en día se expresa a través de la droga, por ejemplo, o diversiones frívolas. En aquel momento la rebeldía se expresaba a través de la rebelión contra la idea de los padres, o querer ser revolucionario, o leer libros prohibidos, que es lo que ocurrió con él, ¿no? Entonces en la adolescencia fue esto notable. Y por otro lado, después, a medida que avanzaba, comenzaban sus etapas románticas. Era un muchacho muy subyugante, que tenía un carácter entrador, un carácter enamoradizo y seductor. Y bueno, hubo varios romances hasta que él conoce a la que sería su primera mujer, Alexandra. Hay de eso le quería preguntar, porque una de las partes más estremecedoras del libro, a mi entender, es cuando Alexandra revela, se lo revela al lector, no a él, a su marido, que fue capaz de entregar su cuerpo a los policías siberianos para que su marido pudiera escapar al encuentro de Lenin. Lo que yo le quería preguntar era si eso es ficción o realidad, porque es una escena increíble. Notable, ¿no? Aquí hay una cosa que no está muy clara del todo, porque después de estar 4 años en Siberia, tener 2 hijas, haber ido de una aldea a otra, porque no eran los campos de concentración nazis, eran aldeas perdidas en medio de un océano de nieve, sin alimentos posibles a la mano, ¿no? Por ejemplo, se trasladaron de una aldea a otra y la primera hija que tuvieron, para que no se muriera de frío, le envolvieron en pieles y le pusieron un tubo en la boca para que respirase. Fue una cosa terrible, dramática. Bueno, después de 4 años de estar allá, los documentos que yo consulté revelan que Alexandra le insistía que él se fuese, que él huyera. Él tenía que ir al encuentro con Lenin. Tenía que ir al encuentro con Lenin, tenía que seguir, estaba perdiendo el tiempo en Siberia. Y Trotsky se negó. Incluso encontré documentos donde él lloraba diciendo que no lo iba a hacer. Y sin embargo, se fue. Y la fuga de él es una fuga de película, es verdaderamente seguido por los lobos, es una cosa terrible. Pero la cuestión es que él fuga y nunca más vuelve a encontrarse con Alexandra. Se encuentra así con las 2 hijas. Entonces aquí me quedan dudas, ¿qué ha pasado de veras? Lo cierto es que Alexandra fue muy valiente, porque lo ayudó a fugarse. Y durante varios días ella pudo disimular que se había ido, manteniendo el lecho con coberturas que daba la sensación de que estaba durmiendo, que estaba enfermo, hasta que lo descubrieron y bueno, pues ya estaba lejos en su fuga. De modo que es un momento muy estremecedor, por cierto, donde hay enigmas, hay misterios, que literariamente son convenientes, porque esto no es una biografía, este es un intento de penetrar en la intimidad del personaje. Eso es lo que le quería preguntar, ¿por qué elige la novela para afrontar a la personalidad del joven Lioba y no el ensayo? Es verdad, ¿no? El ensayo político o incluso la biografía son más distantes. Mira al personaje desde afuera. Y yo quería aquí mirar al personaje desde adentro. Es decir, penetrar en su intimidad. E incluso en la primera parte cometo la temeridad literaria de poner o encargar la narración a distintas personas. Distintas voces. Entonces cada capítulo está contado por otra voz. Aquí tenía que ser cuidadoso en no repetir una historia contada de distintas maneras por distintas voces, sino que haya una fluidez de la vida de este muchacho, pero que al mismo tiempo las voces que hablasen no parezcan las mismas. No fueran las mismas, que reflejaran el temperamento de quien habla. El padre de él, que era casi un analfabeto, habla de una manera muy distinta a la forma en que habla Alexandra, que era una mujer culta. Entonces, esos detalles había que cuidarlos muy especialmente. Y cuéntame, a ver, la utopía y el idealismo no solo eran, como vimos en el caso de Alexandra, no solo eran propiedad de Trotsky, sino también impregnado a la época que le tocó vivir. Y justamente usted, que ha sido muy crítico con el cultivo de la utopía, entendido como esas falsas promesas, ¿no?, hacia avanzar hacia un futuro espléndido, ¿no? Pero así todo, en la lectura de Joven Lioba, usted es muy benevolente con el personaje. Se deja también llevar en ese idealismo, ¿no? Ocurría que era una época donde todavía no se había experimentado las ilusiones socialistas.
Y le digo ilusiones socialistas refiriéndome a los grandes fracasos, como fue el stalinismo o el maoísmo o Pol Pot en Camboya, en fin, o Cuba. Entonces eso no se había conocido todavía y existía, y lo describo allá, una tensión muy importante entre diversos personajes inteligentes. Incluso el diálogo que tiene con Rosa Luxemburgo revela que Rosa Luxemburgo era una socialdemócrata y lo fue hasta el final, y él también era socialdemócrata. Él no encajaba del todo dentro de los bolcheviques, ¿no? Exactamente, él no encajaba con los bolcheviques. Por eso la tensión que hubo con Lenin. Lenin lo quería mucho, lo apreciaba porque veía en él un hombre de una extraordinaria elocuencia, muy culto, y que tenía una capacidad de fascinar a las masas. Entonces Lenin lo quería. Pero al mismo tiempo Trotsky tenía resistencia con esa posición un poco más rígida que tenía Lenin que él. Y eso está manifestado mucho mejor a través de la novela que de la biografía. Sí, y de hecho quizás lo que vio Lenin también en Trotsky es ese talento innato de organizador, ¿no? de agitador, ¿no? Y eso, claro, eso sí, una vez que ya la diferencia entre mencheviques y bolcheviques, ahí hay un abismo insalvable, pues lo utiliza a favor de los bolcheviques, ¿no? Trotsky quiso ser escritor, pero no se imaginaba que tenía ese talento notable de organizador. En las últimas páginas del libro, algunos consideran que son las más valiosas, quizás, cada lector dirá lo suyo, porque describen con mucha fuerza, yo creo, el estado de caos que había en Rusia hacia el final de la Primera Guerra Mundial. El ejército ruso estaba perdiendo frente a las tropas alemanas y volvían diariamente millares de soldados amputados, sangrantes y muertos de hambre y sin conseguir comida en San Petersburgo o en ninguna otra parte. Entonces había un deseo de paz, pero en medio de ese caos terrible Trotsky logra organizar fuerzas. Quiere decir, ¿cómo lo hacía? No había en ese momento televisión, no había internet. ¿Cómo logró organizar? No había Facebook. No había Facebook. ¿Cómo organizó? Y logró prácticamente tomar el poder. Y de acuerdo a los documentos que yo leí, quien realmente hizo la revolución fue Trotsky. Lenin tal vez le mandaba algunas indicaciones, pero él estuvo al frente de los grupos que batallaron y que finalmente tomaron el poder. Pero Marcos, cuesta creer que este individuo, que este joven idealista, que se estremece frente al dolor ajeno, frente a esa escena que usted describía con los hijos, luego después padre fundador del Ejército Rojo, ¿no? Propaganda, adoctrinamiento y ese terror despiadado para acabar con lo que eran los contrarrevolucionarios, ¿no? Lo que era el Ejército Blanco en la Guerra Civil. Claro. Y el Ejército Blanco representaba a los socialdemócratas, porque representaba a Kerensky, que fue derrotado, ¿no? Así que ¿cómo se explica eso? Era una situación muy particular, de gran confusión. Yo creo que había una gran confusión. Y por otro lado, no hay duda que todos los revolucionarios terminaron siendo subyugados por el talento y el carácter de Lenin, que era el jefe y nadie discutía su jefatura. Entonces, la capacidad organizativa de Trotsky lo llevó a que fuera el encargado de formar el Ejército Rojo. Él antes de esto fue ministro de Relaciones Exteriores y quien firmó la paz con Alemania. Y esto fue una decisión muy inteligente porque Rusia entregó gran cantidad de territorios para firmar la paz. Y gracias a que firmaron la paz, se sosegó un poco la sociedad rusa, muy herida por esa guerra horrible, y eso mantuvo el poder soviético, porque si hubiera seguido la guerra, el poder soviético no habría subsistido. Y por otro lado, si Kerensky hubiese tenido el talento de firmar la paz como lo hizo Trotsky, posiblemente Kerensky no caía. De modo que la historia en ese momento pasa por momentos de precipicio donde no se sabe hacer. O de días de cómo el hombre se siente en ese momento. Cómo se siente en ese momento, y una gran confusión. Y con el Ejército Rojo, bueno, le fue bien en la lucha contra los blancos, pues le fue mal en la lucha contra los polacos. Entonces aquí la situación se volvía confusa. Y cuando comienza la guerra entre los mismos dirigentes revolucionarios, que es una repetición de lo que ha ocurrido en las grandes revoluciones, que son la Revolución Francesa, donde se guillotinaban unos a otros. Bueno, acá pasó lo mismo. Pasó lo mismo y pasó. ¿Se arrepintió Trotsky luego, ya en el exilio, cuando miró para atrás y vio tanto derramamiento? No. Él siguió creyendo que la revolución comunista o la revolución bolchevique era correcta, que era el paso que se debió dar. Pero por supuesto criticó el rumbo que tomaba, era un rumbo tiránico de culto de la personalidad y de intolerancia, eso lo criticó.
y finalmente en su último año de vida se dedicó a fustigar de una manera muy fogosa, muy fanática, yo diría, el pacto que hizo Stalin con Hitler. Era lo más inaceptable que podía imaginarse, era como una traición de 180 grados a los ideales revolucionarios. Entonces ahí fue cuando ya lo matan y termina su vida. Pero él no renegó de esos ideales, porque posiblemente él no se enteró de lo que pasaría después. Mi novela termina con una palabra clave, que le escribí sin darme cuenta, pero después un crítico me dijo, fíjate en tu última palabra. Mi última palabra es infierno, que es lo que pasa después del triunfo. Se va a un infierno. Y la pregunta es, yo no la puedo contestar con toda seguridad, pero ¿habría sido distinta la historia si en vez de Stalin quedaba Trotsky como jefe de poder? Yo pienso que alguna diferencia hubiera existido, porque Trotsky era un humanista, al fin de cuentas, y Stalin era un asaltante de banco cuando joven. Sí, un carnicero. Hay una diferencia menor. Carnicero. Marcos, no puedo dejar de preguntarle por las recientes elecciones en Argentina, el triunfo arrasador de Cristina Kirchner, y ¿qué ha pasado para que, qué lectura hace de este nuevo triunfo peronista? ¿Hay posibilidad de que la Argentina en algún momento despierte del sueño peronista? Lo que pasa es que el peronismo es una forma de populismo, un populismo que tenemos en Argentina de hace 70 años, y el populismo tiene la virtud, yo le tendría que llamar virtud, obviamente, de poder amoldarse a distintas circunstancias. Entonces, cuando muere, resucita con otra vestimenta, con otra máscara. Entonces tenemos peronismo de derecha, peronismo de izquierda, peronismo de centro. Esa siempre fue la gran cualidad sociológica del peronismo, ¿no? Claro. Poder transvertirse ideológicamente según las circunstancias. Y desde el comienzo el peronismo unió sectores de los extremos. Hubo fascistas, claramente fascistas, fanáticos, con gente de extrema izquierda, y que lograron unirse en la figura de Perón, que exaltó el culto de la personalidad con Evita, y todos los peronistas posteriores también hicieron el culto de la personalidad. Se habló del menemismo, por ejemplo, como que Menem era el gran, y después ahora a Kirchner lo quiere convertir en un nuevo Perón o un nuevo San Martín. Sí. Entonces, la necrofilia esa también. La necrofilia, ¿no? Muy peronista, desde luego. Entonces, a mí no me sorprendió el triunfo de Cristina, es una cosa que estaba cantada. Ella, en su discurso, usaba sus cualidades teatrales para hacer creer que estaba sorprendida por el triunfo. Eso, no sé a quién sorprendió, pero por otro lado, en 1995, Menem, que ahora es una figura insignificante, arrasó en las urnas, igual que Cristina ahora, y después de un tiempo, Menem era un hombre que nadie se atrevía a pronunciar y nadie votó por él. Sí. Y yo me pregunto si dentro de 6 meses o un año y medio dirán en Argentina, yo no voté por Cristina y nadie votó por Cristina, ¿no? De modo que es una de las características dolorosas de mi país. Por eso escribí un par de libros que se titulan El atroz encanto de ser argentinos, porque los argentinos tenemos encanto y tenemos atrocidades al mismo tiempo. Pues sí, algo de eso también podría dar cuenta. Agradecerle muchísimo que haya visitado Periodista Digital, uno de los más grandes escritores de los últimos años que ha dado la literatura argentina, y invitar a nuestros lectores a que no se pierdan de la lectura del joven yo. Gracias, Marcos. No, yo soy agradecido.